Amén. Gloria a Dios. Damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Dios te bendiga, mi amado hermano. Saludo cariñosamente, grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a continuar con el video número 4. Video número 4. Hablando del tema que yo estoy desarrollando, las armas de nuestra milicia. Y me voy a enfocar un poquito más en el área de liberación, de restauración. Liberación y restauración. El mensaje que yo siempre predico y enseño es lo que Pablo escribe aquí en Hechos 20:24. Hechos 20:24. Aquí está. Dice Pablo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para testificar del Evangelio de la gracia, que es el mensaje que yo siempre predico y enseño. Y el mensaje de la gracia de Cristo siempre se alinea a la obra de expiación de Cristo. No se alinea a las obras de los hombres. El mensaje de la gracia de Cristo se alinea siempre a que ya Cristo perdonó todos los pecados. Y que Cristo fue crucificado. Y que Cristo Jesús ha sido resucitado entre los muertos. No es lo mismo predicar a un Jesús donde todavía un Jesús no ha sido crucificado, todavía no ha derramado su sangre para el perdón de pecado. No es lo mismo predicar a un Jesús que todavía no ha sido resucitado, ni crucificado, ni ha derramado su sangre, que predicar a un Cristo ya crucificado, a un Cristo que ya derramó su sangre para la purificación y el perdón de los pecados, y especialmente, como dice Pablo, a un Cristo resucitado, que es el mensaje oficial de Pablo. Y es el mensaje que yo siempre predico, a un Cristo donde la expiación de Cristo en su obra ha sido ya terminada, ha sido ya culminada y terminada. Y si predicamos a un Cristo que ya su obra ha sido terminada, significa que todo aquel que cree en esa obra terminada ya es salvo, ya es perdonado. Predicar de un Cristo crucificado y que ha sido resucitado es ver la obra de Cristo terminada y ver que nuestros pecados han sido ya todos perdonados. Y si hay perdón de pecado por parte de Cristo en la cruz del Calvario, significa que hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte. Pero si todavía Cristo no ha derramado su sangre y Cristo todavía no ha finalizado su obra, pues entonces significa que todavía los hombres están bajo el dominio y el poder del pecado. Pero Pablo se centra en predicar a un Cristo crucificado, y como Pablo dice aquí, en Hechos 20:24, aquí, para dar testimonio del Evangelio de la gracia del Señor. Significa que Pablo está diciendo, hay que dar testimonio del Evangelio de Cristo, de un Cristo crucificado, de un Cristo que derramó su sangre, de un Cristo que resucitó. Hay que dar testimonio de eso. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje que Pablo predica siempre es siempre ver a Cristo, la obra de Cristo en el Evangelio de Cristo. Vamos entonces a comenzar en este tema, ¿ok? En el nombre del Señor Jesucristo. Yo les estaba hablando en el video anterior. Hablé de fortaleza.
Tal vez no hablé muy ampliamente, me gustaría explicar un poquito más de lo que es una fortaleza y lo que son argumentos y por qué Pablo dice que hay que destruir esos argumentos y fortalezas en las mentes. ¿Ok? Y yo me acuerdo que yo estaba hablando de fortaleza en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 17, en la versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Crónicas 17, versículos 12 y 13 también, donde dice: entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento. Construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo el territorio de Judá. Almacenó numerosas provisiones en las ciudades de Judá y estableció un ejército de soldados. Una fortaleza física es una ciudad fuerte, una ciudad que se construye, una ciudad que es fuerte con la intención de resistir cualquier ataque. La ciudad está preparada y construida resistente para eso, para resistir cualquier contraataque. También sirve para almacenar herramientas para su protección en contra de un ataque. También sirve para almacenar, para guardar. Aquí me llama mucho la atención porque cuando Pablo dice almacenar, Pablo habla de que esas fortalezas están dentro de nuestra mente. Y dentro de nuestra mente se almacena y se guarda pensamientos, enseñanza y malas experiencias. Pensamientos y enseñanzas que van contrario a la verdad de Dios. Y también se guarda y se almacena experiencias vividas y sufridas que nosotros sufrimos y vivimos también, en la cual esas experiencias vividas y sufridas muchas veces crean murallas y muros. Y cuando la verdad de Dios, vamos a poner de ejemplo que la verdad de Dios está aquí colocada. Y nosotros estamos aquí, como yo estoy aquí en esta área, yo estoy detrás de este muro. Yo estoy aquí detrás de este muro. Aquí hay un muro, un mural, y yo estoy aquí detrás. Entonces, cuando vivimos malas experiencias desagradables y dolorosas, la verdad de Dios y la palabra sanadora de Dios quiere llegar a nosotros. Repito, la verdad de Dios aquí, quiere llegar a nosotros, pero a veces hay una muralla, hay un muro fuerte, y ese muro fuerte como que impide que la verdad de Dios llegue a nuestro corazón. Entonces, cuando la verdad de Dios quiere intentar llegar a la verdad, a nuestros corazones para ver las verdades de Dios, el muro se levanta. Se levanta en contra de la verdad. El muro lo que hace es que se le va a levantar un muro en contra de la verdad para que esa verdad de Dios no llegue al corazón del hombre. ¿Qué ocurre cuando le permitimos a Dios? Como dice Pablo en el versículo 5, capítulo 10 de 2 de Corintios, versículo 5, diciendo, derribando argumentos. Argumentos tienen que ver con pensamientos, ideas que el hombre muchas veces tiene. Pero muchas veces al pasar malas experiencias, numerosas malas experiencias, esas numerosas experiencias desagradables
van construyendo un muro, y ese muro, dentro de ese muro, hay muchos pensamientos e ideas que hacen que la verdad de Dios no llegue a nuestras vidas. El muro sostiene tantos pensamientos y tantas ideas que van contrarias a la verdad de Dios, que cuando la verdad de Dios trata de llegar a tu corazón, ese muro hay que derribarlo. ¿Y qué ocurre cuando el muro es derribado? ¿Y qué ocurre cuando, dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivos los pensamientos? ¿Qué ocurre cuando los muros se derriban y se derrumban? Número 1, tú puedes ver todas las cosas con más claridad. Ustedes pueden ver las cosas claras y verdaderas. Y no las vemos ya como nosotros pensamos. Tomando de ejemplo, vamos a leer un ejemplo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 2:16. Y dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué lindo. Ahora escuchen lo que Dios va a hablar. ¿Están listos? ¿Están ready? Escuchen lo que Dios va a hablar en el nombre de Jesús. ¿Ok? Palabra sencilla y simple para ustedes. Palabra simple y sencilla de Dios para ustedes. Cuando Pablo escribe esta palabra, versículo 16, Pablo está conectando este versículo con las palabras que el profeta Isaías habló. Con las palabras del profeta Isaías que habló hacia el pueblo de Israel. Hacia el pueblo de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel, con la intención de liberar y restaurar al pueblo de Israel. ¿Verdad? Dios dijo: mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis caminos no son sus caminos. Dice el profeta Isaías también: yo tengo pensamientos de bien y de paz para ustedes. ¿Y por qué Pablo está intentando de conectar este mensaje de la mente de Cristo con la manera como el profeta Isaías habló de parte de Dios? Cuando el profeta Isaías habló de parte de Dios, Dios habló a Israel diciendo: mi forma de pensar hacia ustedes no son como ustedes piensan. Yo tengo pensamiento de bien para ustedes, y especialmente pensamientos de yo abrir un camino de paz, de liberación para ustedes, para liberarlos a ustedes de la esclavitud. El pensamiento de Dios para Israel siempre ha sido bueno, de paz, para abrirle un camino en el desierto. ¿Se acuerdan ustedes lo que Moisés bajo la ley dice en Éxodo? Diciendo, en Éxodo, se menciona que en Éxodo Dios permitió abrirle un camino al pueblo, que es en el Mar Rojo, en el mar. Dios le abrió un camino al pueblo para que el pueblo caminara en ese camino y para que el pueblo fuera liberado de los egipcios. En la cual los egipcios están oprimiendo al pueblo. Pero una vez Dios logró que el pueblo llegara al otro lado, el pueblo se quejó y tuvo un pensamiento contrario a cómo Dios piensa del mismo pueblo. El pueblo dijo a Dios diciendo: Señor,
me has traído tú aquí para morir en el desierto. Mejor nos hubiéramos quedado allá donde estábamos. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo conecta este versículo con Isaías, Pablo está diciendo a nosotros como iglesia, Dios tiene buenos pensamientos para ustedes, la iglesia. Tiene buenos pensamientos. Cuando Dios permite cambiar el corazón del pueblo, lo que Dios logra hacer es que el pueblo reconozca y tenga fe que Dios va a obrar. Y Dios va a obrar. Dios va a obrar en Bolivia. Hay gritos en Bolivia. Los gritos y los llantos de Bolivia han llegado a la presencia de Dios. Palabra humilde y sencilla y simple para ustedes. En el nombre de Jesús. Los gritos y los llantos y la desesperación de Bolivia han llegado al oído de Dios. Y el oído de Dios se ha inclinado a escuchar la desesperación que vive Bolivia, donde los ojos y el oído de Dios se inclinan hacia Bolivia para Dios restaurar y liberar al Bolivia. No temas, Bolivia. No temas de los líderes, de los gobernantes de la opresión, porque llegará un momento que el brazo de Dios se va a extender hacia ustedes. Tengan paciencia. Tengan paciencia que Dios obrará en cada nación donde hay opresión para que Dios liberte a cada nación que está siendo oprimida. Al igualmente, Dios va a abrir un camino de liberación para Bolivia, como así también Dios está comenzando a abrir un camino de libertad a Venezuela y también un camino de libertad hacia Cuba, para que Cuba pase al otro lado y tenga aguas refrescantes de descanso y de paz. Veremos en un futuro a un Cuba comenzando a ser restaurado, las ciudades, todo aquello que se desmoronó y se dañó, Dios lo va a restaurar, pero comenzando a restaurar el corazón de Cuba, comenzando a restaurar el corazón de Bolivia, comenzando a restaurar el corazón de Venezuela, de Nicaragua y entre muchos países y naciones más. Vamos a pasar un momentito a la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Segunda carta de Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Ok, perfecto. Bien, dice así. La palabra carne, cuando lo analizamos en el punto de vista del griego, la palabra griega es sark. Y la palabra sark, que es la palabra carne, se interpreta como la forma en cómo el hombre piensa, se comporta, se conduce, la parte humana. La palabra carne está hablando en cómo el hombre se comporta, cómo el hombre vive en la parte humana, cómo piensa de uno mismo y cómo piensa de los demás. Y Pablo dice, de ahora en adelante, dice Pablo, de ahora en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo lo está conectando con la profecía y la mente de Cristo. Con la profecía y cómo piensa Dios de ti. La mente de Cristo en tu vida. ¿Ok? En la primera carta de Corintios 2:16. Cuando dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. De ahora en adelante, no conocemos a nadie más en la carne. Conocer en la carne es conocer las personas como un pecador
que estás sin Cristo, que Dios no está contigo. Pero ahora en adelante, cuando Pablo dice de ahora en adelante, esa palabra de ahora en adelante, Pablo la está tomando de Cristo en adelante, de la muerte de Cristo en adelante, de un Cristo resucitado y crucificado, de un Cristo crucificado y resucitado en adelante, no es de un Cristo muerto. A partir de un Cristo resucitado en adelante, a nadie nosotros examinamos, ni evaluamos, ni profetizamos bajo la carne. Y eso conecta mucho con la forma de pensar de Cristo. Porque Cristo no te conoce a ti más como la vieja criatura. Dice Pablo en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron ya. Pablo está llevando restauración, liberación a la iglesia. Y Pablo, además de conectarlo con la forma de pensar de Cristo, cómo Dios piensa de ti, que piensa lo mejor de ti, Pablo dice, ya no vamos a usar la profecía, ni los dones de la profecía, como Pablo escribe en la primera carta de Corintios, capítulo 14, 3. Cuando Pablo dice en Corintios 14:3, diciendo, toda profecía sirve para exhortar, consolar y edificar. A partir de Cristo en adelante, ya no se va a profetizar y mirar las personas en la carne. Lo vamos a ver como una nueva creación, una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron ya. La idea de Pablo es quitar la vieja mentalidad de una persona y poner la forma de pensar de Cristo, que Dios tiene buenos pensamientos, así como Pablo conecta este versículo del 2:16 de 1 Corintios, lo conecta con la forma de pensar de Dios hacia el pueblo de Israel. Oye, Israel, yo tengo pensamiento de bien y de paz, tranquilo en el nombre del Señor. Así Dios tiene pensamiento de bien hacia ustedes. En el nombre del Señor. A nadie más vamos a conocerlo según la carne. Porque la verdadera y la esencia de la profecía es ver a una iglesia en victoria, restaurándose, que Dios está contigo. No ver a las personas como antes, como en su vida anterior. Porque en Cristo somos una nueva criatura. En Cristo Jesús. Dame un segundito, hermano. El tiempo, tengo que mirar el tiempo. Pausamos, ¿ok?